En situaciones de pandemias, las cuarentenas obligatorias han funcionado como mecanismo para evitar más contagios y disminuir los niveles de propagación de los virus. Pero permanecer más de 2 décadas en cuarentena es lo que nadie desea vivir. Esta historia empieza con los estudios sobre epidemias de fiebre tifoidea, los cuales comenzaron a finales del siglo XIX. En 1879, el patólogo Carl Joseph descubrió un bacilo, el cual infecta los intestinos y la sangre causando fiebre tifoidea. Más tarde, su descubrimiento fue verificado por más bacteriólogos. También se descubrió que la fiebre tifoidea puede propagarse a través de agua contaminada o fuentes de alimentos, es decir, se transmite por vía digestiva. Además, este bacilo se elimina a través de las heces. Una persona infectada también puede transmitir la enfermedad, por ejemplo, preparando comida sin haberse lavado las manos. Aunque la bacteriología avanzaba a grandes pasos, a principios del siglo XX no se conocían todas las formas en las que se pueden propagar enfermedades contagiosas como la fiebre tifoidea. Un ejemplo de esto es que la ciencia no había descubierto aún la posibilidad de que personas portadoras sanas o asintomáticas pudieran transmitir esta enfermedad. Es aquí donde entra la protagonista de esta historia. Mary Mallon nació en 1869 en Cuxton, en una familia de clase baja en Irlanda del Norte. En 1884 emigró a Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a unos tíos. En 1900 empezó a ganarse la vida como cocinera en una casa en Westchester, donde en menos de 2 semanas todos los residentes contrajeron fiebre tifoidea. En 1901 se mudó a Manhattan y trabajó para varias familias de altos ingresos, que también enfermaron de la misma dolencia, al poco tiempo de ella llegar a sus casas. En 1906 se trasladó a Long Island y se empleó como cocinera para la familia del banquero Charles Warren, que se encontraba allí por sus vacaciones de verano. 6 de las 11 personas que ocupaban la casa, la esposa de Warren, 2 de las hijas, 2 mozas y el jardinero, enfermaron de fiebre tifoidea. Para empeorar las cosas, esta enfermedad estaba vinculada a barrios pobres en los que el hacinamiento y la falta de servicios higiénicos provocaban serios problemas sanitarios. Por lo que el dueño de la casa no quería perder la clientela que pasaba sus vacaciones, y contrató los servicios del ingeniero sanitario George Soper, especialista en brotes de fiebre tifoidea. La inspección para determinar la causa del brote fue exhaustiva. Analizó el agua potable, los inodoros y las aguas negras, descartando todos sin encontrar la fuente de infección. El especialista empezó a sospechar de Mary Mallon, al saber que la cocinera se había ido sin dar explicaciones 3 semanas después del brote de fiebre tifoidea. Este rastreó el historial de empleo de Mallon y descubrió que había trabajado para otras 7 familias desde 1900, y que en esas casas se habían declarado 22 casos de esa enfermedad, provocando la muerte de una niña. El microbiólogo Robert Koch había investigado poco tiempo antes algunos brotes de fiebre tifoidea en una panadería en Estrasburgo. La panadería estaba limpia y el suministro de agua en buenas condiciones. Koch descubrió que años antes la panadera había contraído la fiebre tifoidea y se había recuperado. Sin embargo, a pesar de estar sana, su organismo conservaba gérmenes tifoideos que ella contagiaba debido a su falta de higiene. Sabiendo de este caso, Soper supuso que probablemente Mary transmitía la infección al no lavar convenientemente sus manos antes de manipular los alimentos. El especialista debía analizar muestras de sangre y heces de la cocinera para ratificar sus sospechas. Ante la negativa de Mary a cooperar, Soper se puso en contacto con el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. Las muestras tomadas a Mallon confirmaron la presencia del bacilo en su cuerpo, aunque nunca había mostrado ningún síntoma. Mary Mallon
Fue arrestada y confinada en la isla de North Brother por la seguridad pública. Mallon solicitó un estudio a un laboratorio privado. Los resultados dieron negativos. No había presencia de fiebre tifoidea en su organismo. Mary exigió su libertad, convencida de la injusticia cometida. Esta afirmación de que soy una amenaza perpetua en la propagación de gérmenes tifoideos no es cierta. Soy una persona inocente, no he cometido ningún delito y me tratan como una criminal. Es injusto, indignante, incivilizado. La Corte Suprema de Nueva York denegó su solicitud y resolvió apoyar la decisión del Departamento de Salud. En 1910, un nuevo inspector de salud decidió levantar la reclusión a Mary, con el compromiso de que no volviera a trabajar como cocinera. Pero Mary no cumplió su promesa, convencida de que no era portadora de la enfermedad e incapaz de encontrar un trabajo digno, volvió a emplearse como cocinera bajo el nombre de Mary Brown. En 1915, un brote de fiebre tifoidea se declaró en la clínica de maternidad Sloan de Manhattan. Afectó a 25 personas y 2 de ellas fallecieron. Las investigaciones condujeron hasta la cocinera, y la opinión pública se puso abiertamente en su contra, apodándola cruelmente María Tifoidea. El 27 de marzo de 1915, las autoridades del Servicio de Salud Pública pusieron a Mary en cuarentena total por segunda vez en su vida. Falleció en cuarentena y en el exilio el 11 de noviembre de 1938, 23 años más tarde, de una neumonía a la edad de 69 años. Al final se presume que contagió a más de 51 personas y causó la muerte directa por contagio de 3. Mary, siendo una mujer de edad, no tenía nada más en qué trabajar para sobrevivir, y los medios hicieron gala de ella. Sin poder ella hacer nada, tuvo que vivir en cuarentena.